Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a la segunda parte. Quiero que me digan en qué libro están en su lectura semanal. Están en Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. ¿Quién es el autor de Primera de Reyes? Es conocido. Es conocido, decía. Posiblemente Jeremías. Posiblemente Jeremías. Pero no hay total. No es Nosotros ya entramos en la introducción cuando yo repasé con ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes comenzaron a empezar a leer este libro, yo entré en la introducción con ustedes y la estudiamos, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Así que yo no voy a entrar en esos detalles en el día de hoy. ¿Qué capítulo ustedes van de Primera de Reyes? Imagino que van como por el 7 o por el 8. Hoy leímos el 8, que era 66 versículos. Okay. Vamos a ver. Muy bien. Ajá. Vamos por ahí. ¿Saben por qué yo sé que van por ahí? Porque Okay. yo voy contando los días desde la última vez que yo discuto con ustedes la palabra. Yo sé que había pasado como una semana y pico. Sí, por ahí. Pero hay que saber que había pasado como ya. Quiere decir que yo estoy bien pendiente de su lectura. Bueno, ustedes lo saben porque todos los días les digo que tienen que leerla, ¿verdad? Que se supone que debemos hacer lo que Ayer no, y anteayer, se le está diciendo raro. Bueno, ¿qué me pueden decir? Que hasta ahora, que han recibido, ¿qué les parece? Que Salomón construyó un templo y construyó su casa El lugar. y aparentemente una de sus mujeres es egipcia. si quieres usar el micrófono, claro, ok, por favor, acérquense ese micrófono. Ok, una de las esposas de Salomón es ¿qué? Egipcia. Y Dieguito, ¿qué más tienes que opinar sobre lo que has leído hasta ahora del libro de Reyes? Se hizo el templo en el capítulo que leímos ayer también. ¿No lo sacado de ahí? El arca del pacto lo pusieron en el lugar santísimo, que es donde están las tablas con la Las tablas, están los rollos también, ¿verdad? Hay varios utensilios y cosas allí. ayer también Salomón oró por el pueblo. Así que Salomón hizo una Que intercesión cada por el vez pueblo. que si se lo llevaban cautivos y se arrepentían, que los perdonara, que cada vez que oraran ahí, una oración por ellos. Quiere decir que Salomón estaba ejerciendo una labor, además de rey, una labor que pastoral con su pueblo, era el pastor de su pueblo. Más que rey. Bueno, las dos realmente. Las dos, pero es como un rey espiritual. Un rey pastor. Un rey espiritual, ¿verdad? No puedes decirle. Ok. Bueno, pues está bien, van bien entonces. Amarilis, ¿tienes algún comentario adicional que puedas contribuir? Pues lo vimos que aquí vemos la sabiduría de Salomón, Ajá. que era un hombre que lo que pidió era cuando tuvo la oportunidad de pedir, pidió sabiduría y esa sabiduría la está ejerciendo. Esa oportunidad, ese suceso, ¿ya aconteció en la lectura? Sí. Bueno, eso es uno de los momentos más importantes. Vinieron gente de otros sitios. Y él pudo pedir tantas otras cosas y tan solo pidió sabiduría. Ese es el momento, ¿verdad?, más importante de la vida de Salomón. Pudo pedir riqueza a Dios y no se la pidió. ¿En qué capítulo de la lectura está eso? ¿Han leído del 1 al 8? No me digas cómo. Eso pasó hace tiempo. No me digas cómo. Eso está en el capítulo 4, Salomón pide sabiduría. Yo ese es el 5. Como en el 5, De los capítulos que ustedes han leído, ese es el capítulo o uno de los capítulos más importantes. Como cuestión de y hecho. dice también que la gente del pueblo estaba viniendo para escucharlo, ver la sabiduría de Salomón. Amarilis, vete en tu Biblia de estudios a la introducción que tiene ese libro y busca el versículo clave. Esa introducción, tu Biblia, tiene un versículo clave que es el que... Yo lo tengo. Yo aquí ya. Ajá. Pero no, Pero mira, este capítulo que vamos a leer ahora. ¿Qué dice el versículo clave? ¿Lo leo? Dilo, mi amor. Dale. Dale. Dale, que tienes Y si nuevo.
anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén. Ese Versículo claro. versículo está en el capítulo que nos toca leer ahora. Eso está en el... El 9, versículo 4 al 5. Pero eso, en otros capítulos anteriores, yo creo que también como había dicho algo así. Hay alusiones muy parecidas a eso. Parecidas que, como que, parecidas a eso. Como cuestión de hecho, cuando el Señor habla, tiene la conversación que tuvo con Salomón, le deja saber a Salomón, ¿verdad? Y le dice eso mismo cuando... Le deja saber que está contento con su decisión y que lo va a bendecir. Ahora, ahí le hace una advertencia, le deja saber que esa bendición permanece siempre y cuando que, según el versículo que mamá acaba de leer, esa bendición no se le dio y se acabó el asunto. Guardando mis estatutos y mis decretos. Tienes que guardar mis estatutos Y mi decreto. y qué más, Igual, y andar delante de él en integridad. y andar Como delante, anduvo, como dice como anduvo quién. tu padre David. Tu padre David. Y es, Tienes que ser íntegro. y es curioso que diga como anduvo tu padre. Integridad de corazón. Pero es curioso que diga como tu padre David, porque nosotros, que recordemos, David fue un hombre íntegro siempre. No. Sin embargo, Dios lo veía como un hombre íntegro. Y el pueblo, después de leer con David. Pero Dios lo veía como un hombre íntegro porque Dios conocía el corazón de David. David había hecho cosas que no eran de un hombre íntegro. Y en ese momento su corazón estaba muy mal. Cuando mató porque lo pusieran al frente para que en la guerra lo mataran y quedarse con la mujer. Eso no fue una cosa íntegra. Eso no fue íntegro como estaba Dios en él, ¿verdad? Y así hizo 2 o 3 cosas que estaban mal delante del Señor, pero sin embargo el Señor conocía lo profundo, porque lo conocía. Y porque David, en su ejercicio de hacer las cosas bien o mal, cuando las hacía mal, ¿qué pasaba? Se Se arrepentía. Cuando metía las patas, ¿Verdad? se arrepentía. Y cuando uno... Cuando le enviaron que hiciera estas 3 cosas, que viniera la peste, ¿verdad? Que le persiguieran, de que en las manos de quién él deseaba caer, ¿verdad? De un enemigo. Se dieron cuenta que también el Señor trabajó con David o con Salomón del mismo modo que trabajó con David. ¿Le dio a qué? Le dio a elegir. Pídeme. ¿Recuerdan cuando le dijo a Salomón? Pídeme. pídeme lo que tú quieras. Y aquí mismo, cuando ese ejemplo que Dieguito trae, eso fue cuando el censo que David cometió, ¿verdad? Pecó. Pues el Señor le ofreció también 3 alternativas, todas eran duras. Todas eran duras, solo que una era menos que la otra. Pregunto, y con esto cerramos esta discusión porque tenemos que entrar a otro libro que hace tiempo que no estudiamos, que es Romano. Pregunto, ¿Dios trabaja con nosotros de la misma forma? Claro. Que como David o como Salomón, Claro. Dios nos da alternativas. Claro. Sí. Tal vez no nos dé tan literalmente, ¿verdad? No, exacto, pero No tendremos una conversación directa, sí. Pero no hay que tener la conversación directa, porque siempre el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente le va a revelar, le va a mostrar. O mi camino. No tienes o que este. tener una conversación directa como la que Y hizo metemos con Salomón, que sí, que quería. Y metemos las patas y nos perdona, como perdonó a David. Cometemos Si nos errores, arrepentimos, exacto. Cometemos errores. pecamos. Sí, y además de tener el creyente, el Espíritu Santo tiene otra guía que le deja saber cuando está fuera de la voluntad de Dios. Y ustedes la saben, ¿verdad que sí? ¿Cuál es esa guía? La palabra. La palabra. La Biblia. Si usted quiere saber si está dentro de la voluntad, exacto. Si usted quiere saber si está en la voluntad del Señor, pues busque la palabra.
Que la palabra es dejar saber, ¿verdad? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado? Amén. Bueno, pues qué bueno que están bien adelantados en ese libro de Primera de Reyes. Sigan con la lectura. La próxima vez que nos reunamos vamos a discutirlo. Y entonces vamos derechito para el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, escrita por quién? Pablo. Por el apóstol Pablo. ¿Alguien me puede decir desde dónde Pablo escribe la epístola a los Romanos? La cárcel. No. Él estuvo en la cárcel, pero él escribió la epístola a los Romanos, no fue. Si le estaba escribiendo a los romanos, no podía estar en la cárcel en Roma. Busquen en la introducción. En la introducción dice a quién se le escribió y desde dónde estaba. La introducción del libro, Clarimar. Sí, supongo esto. Yo creo que sí. A los creyentes de Roma fue que se lo escribió. Yo sé que se lo escribió a los creyentes en Roma. La pregunta mía es, ¿en dónde estaba Pablo cuando escribió esa epístola? ¿Qué estaba pasando con su vida? Si buscas en la introducción de tu Biblia, del libro de Romanos, Clarimar, lo vas a encontrar. Estoy buscando esto. No tienes que buscar eso, tienes que buscar en la introducción para que puedas. Presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Y estaban Ok, dame a María. en Jerusalén. El tiratorio cristianos era mi creyente en cualquier lugar. Dame, Sí, dame, mami, dame. eso sabe que Roma. Hay una página. Alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto. Esa es la pregunta. Mira. ¿Ok? Por eso yo les machaco a ustedes esto. Si está aquí, tienen una introducción en sus Biblias, tienen una introducción para que la repasen. Repásenla porque ustedes siguen leyendo el libro y se les van a olvidar los detalles. ¿Cuándo se escribió el libro? 57 años después, probablemente 57 años después de la muerte del Señor. Desde Corinto. Desde Corinto. ¿Cuando Pablo qué? Se preparaba para visitar Jerusalén. Exactamente, esa era la pregunta. ¿Ok? Y esos detalles yo quiero que los tengan siempre presentes. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar leyendo un libro sin saber realmente cuál es el contexto histórico, qué fue lo que sucedió, qué estaba sucediendo en la vida de Pablo. Esa visita de Pablo a Jerusalén, que él piensa hacer, él está en Corinto, le está escribiendo a los romanos, pero está pensando ir a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. ¿Entienden o no entienden por dónde voy? Yo entiendo. O sea, no es que Pablo estaba sentado en un escritorio, en un sitio, y se le ocurrió escribir a los romanos. O a los hermanos judíos que estaban en Roma, que eran cristianos. ¿Ok? Sí. Hay una razón. Piensa ir a Jerusalén y sabe que en Jerusalén él no es muy bien recibido. No es que no era bienvenido, es que tal vez, tú sabes, él tenía diferencias. Y por esas diferencias. Él tenía unas diferencias con los hermanos de Jerusalén, con los líderes. Con los líderes. Unas diferencias que Y después, los judíos que después fueron estaban aclaradas. buscando ¿Verdad? para- No, pero estoy hablando de los cristianos en Sí, Jerusalén. yo sé. ¿Ok? Si hablamos de los fariseos, olvídate. Los ¿Ya fariseos no vas a más. sacar eso todavía? Una de las grandes diferencias que tenía Pablo con los hermanos, con los líderes en Jerusalén, ¿cuál fue? Fíjense ustedes, no hemos podido empezar a leer en el capítulo que nos quedamos porque estoy repasándoles a ustedes detalles importantes sobre la vida de Pablo. Esto ustedes lo saben porque leímos el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos nos dice las razones por las cuales Pablo tuvo diferencias con los líderes en Jerusalén. Fue por la doctrina. Eran fariseos. Por la- Eran fariseos. No, No, estoy hablando de cristianos. no estaba hablando de los fariseos, Sí, estaba hablando de con los fariseos tenía diferencias. del hermano de Dime, Diego. Cristo. ¿Quién era una de las figuras de liderazgo Por allí? ejemplo, los hermanos de Cristo. ¿Cómo se llamaba?
No se llama así. Ay, Santiago. Jacobo, Santiago. ¿Ok? Y algunos líderes, también, ¿qué otro líder había en Jerusalén? Grande, un líder fuerte. Cristiano, por supuesto. ¿Quién? Parece mentira que no lo pueden decir. ¿Es Pedro? Eso no hay ni que pensarlo. Eso no hay ni que pensarlo. Pedro, Santiago, algunos de los apóstoles. Pablo se pasaba viajando, Pablo no estaba allí. Pero todavía no me han dicho cuál diferencia doctrinal, porque tú lo dijiste correcto, por la doctrina. Iba bien. Lo que pasa es que no es la doctrina de los fariseos. Esa ya está descartada, se supone. Porque parte del problema era la influencia de los fariseos. Vamos. Parte del problema era la influencia de los fariseos, porque los fariseos eran ¿qué? Judaizantes. Por ahí va el asunto. Así que no estaba tan mal. Pero la diferencia era ¿cuál? ¿O cuáles? Que no era una. Yo sé que como yo se los diga se van a acordar. Circuncisión. Ay, Señor, yo lo había pensado. La pensé, pero no lo dije porque como ya se había arreglado, pues no Sí, en el libro de los Hechos se arregló. Por eso no lo dije. Sí. No lo dije, porque como ya se había arreglado, pues... Recuerden que la pues Biblia... creían que tú te estabas hablando en algo pues presente, que No, está pasando ahora. pero Por eso no lo dije. está bien, pues les voy a recordar algo que ya también yo se los he dicho a ustedes. La Biblia no está escrita, los libros no están acomodados en orden cronológico. No. A veces sí, pero bueno, a otras veces no. Por ejemplo, O sea, Génesis y Éxodo sí están cronológicos. Pero hay unos que no. sí, pero ¿entienden? Sí, que no todos están en Si ustedes buscan ahora mismo en la introducción del libro de Romanos, ¿cuándo fue escrito? Según dijimos, en el año 57, ¿verdad que sí? Después de Cristo. Después de Cristo. ¿Okay? Pero en el libro de los Hechos se narran eventos que tal vez sucedieron antes o después. Y en el libro de Romanos, lo mismo. Ya que yo había pensado y no lo dije, ¿Eh? porque como yo se había pasado en Hechos, pues no lo dije. Así que debemos tener claro. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía Pablo con los hermanos en Jerusalén era ¿qué? No sé. El asunto de la circuncisión. ¿Por qué? Porque él decía que no, Pablo decía que no se tenía que circuncidar. Vamos a ponerlo como es. ¿Va Pero bien? no enseñamente era eso. No, va bien. Pero era al revés. Era que los hermanos cristianos en Jerusalén estaban exigiéndole a los gentiles, que eran cristianos, que se circuncidaran. Y hubo un revolú. Y entonces Pablo... Él tuvo que ir a la casa. Él tuvo que ir allá y se tuvo que raspar. Sí, el revolú que hubo. ¿Ok? Ese era uno. Y así, algunas de las, ¿verdad?, costumbres que guardaban los judíos, las fiestas de los judíos. Entonces, algunos judíos estaban tratando de imponerle eso. Es que había unas tradiciones en específico. Sí. Y Pablo, pues, tiene La esas circuncisión, discusiones. que era algo que los judíos tenían, porque Dios lo había Dios lo había mandado. A él tuvieron que quitar el pelo. Ok, y lo rasparon. Lo que pasa es que ya en ese tiempo no tenía tanta importancia porque ya eso era un símbolo. Okay. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por eso. Pero entonces vamos a entrar. Ya saben más o menos cómo se siente el escritor. El escritor está en Corinto y no les cuento lo que estaba pasando en Corinto porque mientras él está escribiéndole a los romanos, él tiene una experiencia personal con la gente de Corinto que no fue buena tampoco. Porque era una iglesia que dio problemas. Y además de eso, tenía pensado ir a Jerusalén, en donde también iba a tener problemas. ¿Cómo es que un hombre que le sirve a Dios está dentro de tanto tornado? ¿Cómo es posible? Así, ¿le gustaría a la gente servirle a Cristo? Ay, bendito.
Pues no mencioné que si se para atrás. ¿verdad? La gente, si se pone a, si estudia la Biblia de los hombres y las mujeres que realmente le sirvieron al Señor, se van a dar cuenta que el servirle a Dios no es un cuento Ahora sí. color de rosa, Un cuentito No es un cuento de hadas. no es un cuento de hadas. Servirle al Señor Tiene su drama. tiene su drama, tiene sus consecuencias, Tiene sus momentos bellos. tiene momentos especiales, grandiosos, ¿verdad? Y Pero como tiene- cuestión de hecho, toda la experiencia, déjame aclararte esto, toda la experiencia, aunque sea dura, aunque sea mala, es de bendición para el creyente genuino, Todo en la vida es de bendición. para el creyente genuino. Porque Por el eso- que no es de verdad, piensa que es para amarte. O sea, que Pablo con todas estas peleas y todas estas situaciones y diferencias, se mantenía gozoso dentro de la fe. Él sabía que parte de la contradicción que sufría, que parte del rechazo que podía sufrir, era necesario para su crecimiento espiritual también. ¿Entiendes lo que te digo? Creo que era Santiago el que decía que no te preguntaras por qué cuando te hallaras en diversas pruebas. Santiago lo decía, ¿verdad? Me parece a mí que es Santiago. Qué ironía, Santiago. ¿Ok? Porque el fruto de la prueba es que la paciencia, ¿verdad? ¿Y sabiduría? La paciencia, sabiduría. Así que, a pesar de que este hombre que está escribiendo esta epístola, quiero que se ubiquen. Estoy ubicada. No, tú no estás ubicada, tú vas a estar ubicada ahora. Imagínate estar en Corinto. Vamos a empezar por ahí. En una habitación de un aposento en donde las paredes No tiene. no son de cemento ni son de madera probablemente. ¿De paja? No son de paja tampoco. Probablemente es una mezcla de elementos como barros y cosas, y así era. Imagínate, ¿va bien? Imagínate que estoy en un cuarto de barro. En una habitación con una luz bastante bajita, porque no hay electricidad, así que podrían haber Una vela. varias velas encendidas. Varias velas encendidas. Probablemente él no esté solo y tenga a alguien escribiéndole. ¿Ok? No recuerdo quién era el compañero de él que estaba en Corinto. Cuando estaba en Corinto, pero me parece que es Timoteo, pero no estoy seguro. O sea que él no escribía solamente, Sí, creo que sí. él también dictaba Y otra actividad. a sus ayudantes. Él dictaba y él. A Timoteo, creo. Y está en su corazón todo el torbellino de lo que está pasando en Corinto y todo lo que le espera en Jerusalén y todos los anhelos y los grandes deseos que tiene para Romanos, para los que están Para en ir a Roma. Roma. ¿Se dieron cuenta de algo? Es un hombre que está con un corazón repartido. ¿En dónde está? Corinto. Y está bregando con la gente de Corinto. Que no se fácil. Está escribiéndole A los de Jerusalén. a los de Roma. Roma. ¿Verdad? Los judíos en el Roma, los cristianos en Roma. ¿Y va para dónde? Jerusalén. Para Jerusalén. Tiene un corazón repartido. Y en Corinto, parte de mí está en Corinto, parte de mí está en Jerusalén, parte de mí va para Jerusalén. No, sin hablar de las otras iglesias. Porque después va a otra. Sí. ¿Están en el aposento donde está escribiendo o dictándole a uno de sus ayudantes? Se ubican. Se ubican en su mente y en su corazón cómo él se sentía, cómo tal vez se sentía. Escribiéndole a los romanos, pero de momento pensando en los corintios. Escribiéndole a los romanos, pero pensando diante de todo. Me toca Jerusalén ya mismo. Cuando yo a veces estoy escribiendo reflexiones ahí, o estoy cortando las tablitas y haciéndolas, Mira, mañana voy para San Juan. o a mi mente vienen imágenes de los lugares en donde he estado. Eso me pasa todos los días y un montón. Todos los días. Todos los días que yo estoy haciendo tablitas o estoy escribiendo una reflexión para la internet, a mi mente lo que vienen son ilustraciones, recuerdos de los lugares que visito, Las personas también. las personas, instancias, comentarios. Dios nos llama a que, ¿verdad?, intercedamos por esos hermanos.
Para que tengamos un momento así. Entonces, ¿nos quedamos en qué capítulo? Ahora que vamos. Creo que fallé. ¿Ok? Vayamos al capítulo 10 del libro, la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Perdóname, Clarimar. Hoy estamos a Marilyn. Sí, fíjate. ¿Cómo siempre? Ya, ¿verdad? 27. Bueno, estamos entonces en el capítulo 10. Y vamos a comenzar la lectura. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Vieron la expresión? El anhelo, el deseo de su corazón es para salvación para el pueblo de Israel. Se dieron cuenta que es algo muy, muy atado a lo que yo acabo de explicarles a ustedes. ¿Cómo comienza este capítulo? Comienza con una exhortación que demuestra que los ama. Los ama porque él dice el anhelo. El anhelo de mi corazón es que se salven. El deseo mío es que sean salvos. O sea, no es un hombre que Mira, está... mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahorita estábamos discutiendo, creo que fue en el devocional, que habían hablado por el pueblo de Israel. Creo que fue Salomón también lo hizo. Sí. ¿Verdad? Pero fíjense ustedes que también el versículo tiene un detalle. ¿A quién o de quién está hablando? ¿A quién en específico se está dirigiendo, al menos en este versículo? Al pueblo de Israel, A los judíos. a los judíos. No está hablándole necesariamente, y A lo lo digo, menos en esa instancia. en esa instancia específica está hablándole a quién? A los judíos. A su pueblo, Está hablando a sus hermanos judíos. Porque recuerden, Pablo también tiene hermanos gentiles, porque él era ciudadano romano. Él era judío, pero era ciudadano. Ciudadano romano. ¿Ok? ¿Qué quería decir eso más o menos? Que nació en... Nació como naciste tú en Puerto Rico, pero era ciudadana de los Estados Unidos. Ok, como Porque nació- Roma manda a... Claro, tú lo sabes. Ok, Sí. ya tengo su plan. Roma era el imperio de aquella época. Yo creía que él había nacido en Jerusalén y que había vivido en Roma. No, Creía que era así. la ciudadanía de Pablo, si mal no recuerdo, viene por su mamá. Si no es por su mamá, es por su papá. Me parece que es por su papá. Me parece que es por su papá. Viene la ciudadanía de él. Ese detalle yo lo sabía, pero hace tiempo, ¿verdad? Que no trato ese tema. Por eso No, fue que Pero lo podemos buscar y yo se los repaso. a Jerusalén por el papá. Me parece que exacto, que es descendencia. No fue que nació físicamente. Él me parece que nació acá, en la ciudad de Tarso, pero no estoy seguro tampoco. Tengo que buscar ese Sí, detalle. él nació en Milán, sí, yo creo que Pero él era de allí. De tal, Él era de esa ciudad. Ahora, que es una buena pregunta. ¿Tarso se encuentra en dónde? ¿En Europa? Bueno, tengo que estudiar el tema. puede ser en Roma. Yo sabía eso, pero realmente no me acuerdo. Es que no se olvida. Son muchos detalles. Pero lo Ya voy a cuando me quedé estudiar. aquí. Y ahora no lo podemos hacer, no podemos entrar en ese detalle. Después Pero- lo buscamos y Lo voy a buscar enseguida que terminemos. Enseguida que terminemos voy a buscarlo y voy a estudiar el tema y se los explico. ¿Ok? Ahora, tenemos claro que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Pueden buscar ustedes en sus comentarios bíblicos si ese versículo está explicado? No te he explicado. No. No está, no. Miren lo Yo que lo dice. tengo. Ajá. Capítulo 10, versículo 1. No conforme a un pleno conocimiento,
El problema de los judíos era que sus celos religiosos. Hechos capítulo 22, versículo 3. Gálatas capítulo 1, versículo 14. No hay la diferencia. Déjalo. Estaba en ignorancia, versículo 3. Ahí, eso es lo que dice. Debe ser que no conocían bien de la palabra por lo de la ciencia. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y van a entender. Sí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley en Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el comentario bíblico que tú tienes, Como Amarili, si yo ¿qué ignorara- versículos está cubriendo al principio de ese? El 1 y después brinca el 6. El 1. ¿Qué dice el 1? Bueno, no, el 1 no va a No, ver el relación. 1 es diferente. No, El tiene 1, el 2, yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Yo tengo el 1, el 3, el 5, el 4, 2 veces 5. Yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el El 6. seis. Vuelve y lee el 2, Diego, vuelve y lee el 2 de tu comentario bíblico. No conforme a un pleno conocimiento. El problema de los judíos era que sus celos religiosos se practicaban en ignorancia. Si lee la diferencia. Dice, los judíos edificaron, estoy leyendo de Matthew Del Henry, comentario. del comentario de Matthew Henry. Los judíos edificaron sobre un fundamento falso y no quisieron ir a Cristo para recibir la salvación gratuita por fe. Y son muchos los que en cada época hacen lo mismo en diversas formas. La severidad de la ley demostró a los hombres su necesidad de salvación por gracia, por medio de la fe. Bueno, no logro bien entender el comentario, o sea, la expresión de no conforme a ciencia. Eso es lo que yo no entiendo, lo de la ciencia. Yo creo que es por el conocimiento. Conocimiento para mí. Claro. Que no tiene mucho Eso es lo conocimiento. Mira cómo lo dicen, pero porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Cuando dicen celo de Ah, Dios, ok. cuando Pero dicen celo de conocimiento de Dios, la palabra. cuando dicen celo de Dios, como que lo aman. Así, cuando dicen ciencia es que no tienen mucho conocimiento. Fíjate, Y en No lo que él comprende. dijo, en Sí. su comentario bíblico, dijo algo de conocimiento. no, y el versículo de la versión de las Américas lo dice de una forma más clara. Lee el versículo de las Américas, de nuevo. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, Está bien. que no tienen mucho O conocimiento. sea que cuando dice no conforme a ciencia, según la Reina Valera, Es lo que no realmente tiene es mucho conocimiento. De la palabra. Que no de la tiene palabra. conocimiento, no De tiene la palabra. mucha ciencia de la palabra. A eso se refiere conocimiento, la palabra ciencia. Por eso, Tienen la mucho Biblia- celo, Pero- son muy devotos, pero ¿verdad? tienen mucho Pero conocimiento. realmente no conocen No conocen mucho. Lo aman mucho, de la palabra. lo aman mucho y lo respetan mucho, pero no tienen mucho conocimiento de la palabra. No es la palabra De Dios. de Dios. Decía la palabra. No, Dice la palabra. yo dice creo la que- palabra el versículo, no lo dice la No, en el palabra. versículo no. En La explicación. No Sí, no. conforme a un pleno conocimiento. El problema de los judíos era que sus celos religiosos se practicaban en ignorancia. No es la palabra, Clarimar. Te voy a explicar. No tienen conocimiento de quién, De Dios. de Dios. O sea, tienen celo de Dios, Pero no lo conocen. pero no lo conocen. ¿Entiendes? Tú puedes saber que Dios existe. Y decir yo amo a Dios. y decir yo amo a Dios. No tengo Pero una no, pena. Pero no conoces, no tienes todo el conocimiento Pero no- de todo. Dios. No, que no tienes una relación íntima con Dios. Diariamente. Sí, porque no sabes quién. Clary, baja los pies de ahí, por favor, porque se oye en el micrófono. Sácalo ahí, es la cosa. Échate para atrás que está muy fácil. No, ya se puede echar por el frente y hablar por el micrófono, pero no le ponga los pies ahí. Entonces, tenemos claro el versículo, por fin. Sí. Quiere decir que... En el versículo nada más. Pero es que hay que hacerlo, ¿entiendes? Porque es la única forma de aprender. Sí, no mira mal. Porque Si si... no, nos quedamos buenos. si no... Yo entendí que era por la palabra.
Recuerden que yo no fui a seminario. Así que el conocimiento que tengo me lo da el Señor. Y, ¿verdad? Y obviamente yo tengo muchas Biblias aquí y muchos comentarios bíblicos en donde yo puedo buscar información. ¿Ok? Y lo que no encuentre lo busco en el internet, donde sea. Lo más importante es que yo no me lo inventé. ¿Ves? Que tenga de dónde sacar. Que yo tenga una doctrina ¿De dónde sacar? correcta. Amén. Entonces, entendemos el versículo. Cuando hace alusión a ciencia, en la Reina Valera, en las Américas nos explica que es conocimiento. No tienen pero conocimiento. Y no es conocimiento necesariamente bíblico. O sea, de la Biblia, de la palabra. Bíblico pueden tener. Por eso, Porque los fariseos tenían conocimiento bíblico. Muy bien. Los fariseos tenían conocimiento bíblico, pero Pues- no seguían Pero no conocían a Dios. Hasta Satanás tiene conocimiento bíblico. Hasta Satanás tiene conocimiento bíblico. Muy bien. Ahora entendieron. Así que no se refiere a conocimiento bíblico. Se refiere a conocimiento de Dios. No es lo mismo decir yo creo en Dios. Todo el mundo cree. Que creerle a Dios. No, ¿verdad? Todo el Y mundo que cree. creen en verdad. Si los demonios creen. Por eso mismo. Eso es verdad. Los demonios creen. Todo el mundo cree. Todo el mundo sabe que existe ¿Qué Dios. sabe que- Hasta los ateos saben que existe Dios. ¿Ok? Eso es lo bobo. ¿Ok? Que hay mucha Pero gente una que- cosa es saber hay que mucha Dios... gente que no quiere aceptar la realidad. Una cosa es saber que Dios existe Y otra y otra cosa es conocer y creerle a Él. Y saber quién es. Él. Saber eso es fácil, pero quién es como persona. Parece que vamos a estar aquí buen rato. Versículo 3. Y el versículo 3 ahora nos explica mejor ese versículo 2. Eso lo leímos ya. Porque ignorando la justicia de Dios, porque ignorando la verdad de Dios, Perdemos nuestra propia o verdad. sea, aman a Dios, dicen que aman a Dios, pero no lo ven otras conocen. cosas antes. ¿Y sabes por qué no lo conocen? ¿Por qué? Porque ignoran la justicia de Dios. ¿Estás aquí, Amarillo? Como ignoran la justicia de Dios, no conocen a Dios, por eso es que no lo conocen. Y procurando establecer ¿qué? La suya ¿qué? Propia. No se han sujetado ¿de quién? A la A Dios, justicia a la de justicia de Dios. A la justicia de Dios. Dice, lea el comentario. Léelo. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones en su afán de ser aceptos ante Él. Pero los esfuerzos humanos, por sinceros que sean, nunca pueden sustituir la justicia que Dios nos ofrece por la fe. Esto es algo terrible. Ajá, sigue. La única forma de ganar salvación es ser perfecto y esto es imposible. Solo podemos extender nuestras manos vacías y La recibirla gracia. como regalo. La gracia. ¿Ok? Porque la gracia es ¿No que... el comentario leído también? Léelo. No desconociendo la justicia de Dios. Los judíos sabían que Dios deseaba que ellos fueran justos, pero ignoraban que Dios ofrecía la justicia como una dádiva gratuita, no por obras, sino por medio de la fe. Eso todo se resume en una palabra. Gracias. Porque yo no digo las palabras cuando estoy ¿Sí? en la mente. Gracias. ¿Recuerdan ahorita cuando los traté de ubicar en Corinto, escribiendo Pablo, con el corazón repartido? Le está escribiendo a los romanos, pero realmente le está escribiendo a los gentiles en Roma. Hasta ahora, en los versículos que hemos tratado, se está dirigiendo específicamente a los judíos cristianos en Roma. Se está dirigiendo a sus hermanos judíos en Roma y les está diciendo las mismas cosas que le diría a sus hermanos judíos cristianos ¿en dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Vieron? Este hombre está pasando por una tormenta. De verdad. Leemos la Biblia y no nos imaginamos cuál es las circunstancias históricas, lo que está pasando en el corazón de Pablo. Por así decir, que tenía drama. Tiene unos dramas terribles porque
Si usted coge y para ahí y se va al libro de Corinto y empieza a leer las cosas que experimentó, usted dice, rayo, porque en Corinto era al revés. En Corinto era que eran demasiado gentiles, demasiado paganos. O sea, los cristianos en Corinto andaban, pues imagínate, era una ciudad con una influencia demasiado, ¿verdad? Es como si los cristianos estuvieran en Egipto. Algo parecido, ¿verdad? Y se acomodaran a lo de Egipto. Por eso, Pues, en Corinto los cristianos estaban acomodando o tratando de mezclar cosas de los dioses romanos y griegos y costumbres romanas y griegas al cristianismo. Era otro asunto distinto. Sin embargo, en Roma, Viste, esa es una de las cosas de las doctrinas que estaba fijando ahorita, la circuncisión y esto también. ¿ok? Sin embargo, en Roma el problema no es ese nada más, porque también hay un problema con los gentiles. ¿Ok? Lo que pasa es que estamos hablando específicamente aquí a Israel, porque lo dice, él mismo lo dice. Y él no se le va a dirigir a los gentiles así. Usará otro idioma. Pero tenemos claro, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley en Cristo, ¿recuerdan aquello de las leyes? Está la ley de Moisés, está la ley de la gracia. ¿Recuerdan de eso? Porque el fin de la ley en Cristo para justicia a todos aquel que cree. Y si sustituimos la palabra cree, podemos usar ¿cuál? Muy bien, Amarili. Porque sin fe es creer. ¿Ok? Cuando Porque dice, de la... yo tengo fe en Dios, yo Estás creo en creyendo Dios. en Dios. ¿Ok? Pero no es lo mismo creer en Dios que tener fe en Dios. ¿Ok? Yo sé lo que tengo. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, ¿verdad? Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así. Le está recordando, ya va al grano. Ustedes todavía están estancados en dónde. ¿Están estancados en dónde? Moisés. En Moisés. Y les dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. El mío dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Tiene que tener un buen testimonio de ellas. Cuando dice vivirá, de lo que está hablando es de testimonio. Ok, tú eres muy de Moisés, pues tienes una gran responsabilidad porque tienes que cumplir la ley, tienes que vivirla. ¿Estás seguro que la estás viviendo, hermanito romano, judío cristiano en Roma? Porque si tú eres tan de Moisés, el mismo Moisés dijo que el que quiera seguir la ley tiene que vivir la justicia de la ley, tiene que testificarla. Eso lo dijo Moisés mismo que tenía. Aquí Que dice el seguir comentario la ley. del 5, para salvarse mediante la ley una persona debe tener una vida perfecta ¿Vieron? sin siquiera pecar una vez. Vez. ¿Por qué Dios le dio, Oye, le dio la ley sabiendo que la gente no podía cumplirla? De acuerdo a Pablo, una de las razones por las que se dio la ley a los hombres oigan esto. era mostrarles Una cuán guía. culpables son. La ley era una sombra de Cristo, o sea, el sistema sacrificial educó a la gente a fin de que al ofrecerse el verdadero sacrificio la gente pudiera entender. El sistema de ley de ceremoniales perduró hasta la venida de Cristo. La ley señalaba a Cristo y para eso se sacrificaban todos esos animales. Miren, yo se lo voy a tratar de explicar a ustedes de una forma sencilla lo que tu mamá acaba de leer, porque lo que tu mamá acaba de leer, yo creo que yo nunca he tratado este tema a esta profundidad.
Dios se acerca al hombre primero por medio de la ley en Moisés. ¿Verdad? Dios le está mostrando al hombre con la ley de Moisés una guía de qué es lo que Dios espera de la conducta del ser humano. Dios sabe que el hombre no puede cumplir esa ley, porque es imposible cumplirla perfectamente, porque somos ¿qué? Somos pecadores que venimos, ¿verdad? Imperfectos en ese aspecto. Así que, ¿por qué Dios le da al hombre algo que sabe que no va a poder cumplir? Pero se lo da. Y Pablo explica, o trata de explicarnos, y el comentario bíblico trata de explicarnos a nosotros que Dios lo hizo así, para que el hombre en ese ejercicio de tratar de cumplir la ley y no poderla cumplir, se dé cuenta de cuán malo, lejos está de Dios y cuán imposible le es cumplir con Dios, a menos que intervenga una fuerza mayor. ¿Me están entendiendo? De nuevo, el Señor, Jehová, Yahvé, quiere mostrarle a la humanidad qué es lo que Él espera de nosotros, en términos de conducta. Entonces nos da un mapa, como tú le llamas a la Biblia. Nos da una ley, una guía, y nos dice, hombres, aquí está la ley que le estoy dando a ustedes por medio de Moisés para que ustedes vean qué es lo que yo espero de ustedes. No matarás. Dime los mandamientos, Diego. No matarás. No, dime el primero. Vamos a empezar. A ver si se acuerdan de eso. No tengas Dios Ajá. delante de Dios. No te hagas imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni las adorarás. ¿Qué más? No usarás el nombre de Dios en vano. El día. El día del esposo para santificarlo. El sábado. Ok. Lo vamos a repasar después. Se supone que lo sepan de memoria, ¿verdad? Pero hace tiempo que no lo repasamos. Bien, para que ustedes vean. Que si usted no brega con esto todos los días, se le va. Entonces, Dios, a donde iba, donde estaba explicando, Dios nos da ¿qué? Una ley, una guía para que la sigamos. Dios sabe que al darnos eso, no es que va a ser difícil, que va a ser imposible. Difícil es una cosa, imposible es otra. Difícil es que se puede. Es difícil, pero se puede. Pero imposible es que no se puede. Difícil es que a lo mejor no la puedes en este momento, porque es difícil, pero la vas a poder hacer. Pero imposible es que no la vas a Claro, poder. no te puedes ir. Si te vas a ir, dale, avanza, claro, Iván. Porque no, lo que voy a explicar es profundo, no te lo puedes perder. Así que Dios nos dio una guía. Y en esa guía, al entregarnos la guía, Él sabe que es imposible que la cumplamos. Eso lo tienen claro hasta ahora. Dios quiere mostrar su voluntad, nos da un escrito con su voluntad, pero Él sabe que no lo vamos a poder hacer. Entonces nos preguntamos a nosotros mismos, entonces ¿para qué me la da? Si Él sabe que yo no la puedo hacer. Exacto, porque O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios le haya dado la ley a Moisés si ya Dios sabía que el hombre no la podía cumplir? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo yo le voy a dar a Diego una prueba que yo sé que él no la va a cumplir? ¿Con qué propósito? Si yo le digo a Diego, Diego, toma, mira, aquí están las llaves del carro. Muévemelo y sácalo de la marquesina. Aquí están las llaves del carro, Diego, cógela. Vete y mueve el carro de la marquesina. Diego no es loco, Diego no va a aprenderlo. usted ve que lo va a poder hacer. Es imposible. En este momento de su vida, es imposible. Entonces, ¿por qué Dios nos da la ley, nos da la llave, si no podemos prender el carro? Para que aprendamos. Va bien. Para orden. ¿Para qué? ¿El conocimiento? No. Para orden. Porque en el ejercicio de intentar cumplir la ley,
nos vamos a dar cuenta. Demostrando la Ya que fe. estamos mal. No, pero oigan, si escuchas, Clarimal, porque en el ejercicio de usted tratar de cumplir la ley, se va a dar cuenta que no puede cumplirla. ¿Sí o no? Sí. Al no cumplirla y al usted pecar, ¿qué es lo que va a pasar en su corazón? ¿Qué se supone que pase si usted es creyente? Se sienta mal y se arrepienta. Y reconozca que está perdido, que no puede sin Dios. Y que Usted, Dios nos da una ley que es lo que espera es que cuando nos miremos en el espejo de la Nos ley, damos cuenta que somos que imperfectos. estamos mal, que no podemos. Y que ahí, en ese momento, digamos, Señor, Ayúdame. ayúdame. ¿Eh? Entonces, ¿cómo en aquel tiempo, antes de que Cristo llegase, el hombre se reconciliaba con Dios? arrepintiéndose. Igual que hoy. Ay, no. Igual que hoy. Eso había cambiado el tiempo. Ahora, se hacía algo. Sacrificio. Se hacían sacrificios y los creyentes hacían Que ahora no hay sacrificios. que hacer. Pero espérate, no llegamos tan rápido. Porque él ya lo hizo, ¿verdad? Pablo nos está hablando aquí de que ellos se concentraron en Moisés y en cumplir, y cuando no podían cumplir, sacrificio. Y con eso se arreglaba el asunto, porque cuando tú hacías un sacrificio al Señor y cogías una palomita y llevabas la palomita allí para que el sacerdote le ofreciera al Señor, se supone que cuando tú entregabas la palomita, tú le entregabas con el corazón al Señor, aquí está la paloma. Aquí estoy yo. Aquí está la paloma. No, aquí no estoy yo, aquí está la paloma. Pero como En si sacrificio por mi pecado de ayer. Forniqué, fui un adúltero, Señor, me arrepiento. Pero como dice el comentario bíblico, me parece que fue, o no sé si era el mismo pasaje, es una sombra de lo que era Cristo, o de lo que vendría a representar Cristo. Dios le dio, repasando, al hombre una ley que Dios sabía que no podía cumplir. Dios esperaba que en esa interacción del hombre con la ley, el hombre se diera cuenta de que es imperfecto. perfecto, de que es insuficiente, es la palabra. Si el hombre reconoce que es insuficiente, ¿qué va a hacer? Sacrificios en aquel tiempo. Pero ahora no hay que hacer sacrificios porque se hizo el sacrificio que pagó por todo. Por todo. ¿Cuál es ese sacrificio? Morir. La cruz del Calvario, Jesucristo. ¿Entienden ahora? ¿Yo sé? Profundo, ¿no? Sí. Tienes que explicarlo. Quiere decir que si bien es cierto que Dios le dio al hombre una ley para que el hombre la siguiera, esa ley ¿No la puede cumplir? no era el máximo, lo que Dios espera del hombre no se cumplía por medio de la ley. Tenía que venir Cristo. En Cristo sí. Porque Sí, Cristo. somos justificados ya no por los sacrificios, Por la fe. porque Por la hemos fe. creído en uno que sí puede cumplir la ley. Y que además de que puede cumplir la ley y de que pudo cumplir la ley, entregó su vida para que nosotros seamos ¿qué? Salvo. Salvos, que nos perdonen, que nos reconciliemos con Dios. Nadie va al Padre si no es por Él. Tiene que ser por Cristo. Tú no te puedes arrepentir en tu corazón Me arrepentí. y decirle a Jehová, Jehová, me arrepentí. No, tú tienes que ir a Cristo, a los pies de Cristo. Cristo es el abogado. Cristo es el Señor. ¿Ok? Yahvé escucha, atiende, concuerda con Cristo. Este es mi hijo amado, dijo Yahvé. Todo lo que Él diga que hagáis, eso hagan. Es mi hijo amado. Y lo estoy entregando. Sin hablar de que Jesucristo siempre ha estado con el Padre desde la eternidad. Porque Jesucristo es ¿quién? El verbo. El Verbo. Eso lo dice empezando Juan. Lo dice también en Génesis. ¿Verdad? Ajá. Así que, jóvenes, qué maravilloso es saber que estamos bajo una nueva ley. Y Pablo aquí, para no alejarnos de donde estábamos,
En el versículo 4 les está recordando a sus hermanos judíos en Roma, oigan, tal vez ustedes como que están un poquito estancados en Moisés, pero ya que están estancados en Moisés, Moisés dijo esto, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, cínicamente Pablo les está diciendo a ellos, Literalmente les está diciendo, Moisés dijo que cumplir estas cosas va a tener, como que dice, vivir por ellas. Tiene que vivir en ellas. dice, como diciendo, tienes que cumplirlas. Tiene que cumplirla. Ya que ustedes son tanto de Moisés, pues Que Moisés cumplan. dijo que tienen que cumplir la ley. Que las tienen que cumplir, cúmplanla. Cumplir la toda. Muy bien, Diego. literalmente. Excelente. Un análisis perfecto. Así mismo es, Dieguito. Léeme el versículo 6, Clarimal. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Sigue. O O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? ¿qué dice? Porque no dice lo otro. Eso que le está diciendo, no dice eso. Eso si ustedes, si nosotros lo decimos. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta ahí. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 10. El 9, el 10. Miren esto. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Lo que es la justicia no por la ley, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O quién, es más, lee el comentario bíblico de esos versículos si los tienes, Amarilito. Voy a leer aquí del 6 al 8. Pablo adapta el desafío de despedida de Moisés para aplicarlo a Cristo. El Señor hizo posible nuestra salvación haciéndose hombre y resucitando. La salvación de Dios está frente a nosotros. Él vendrá a donde quiera que estemos. Lo único que hay que hacer es aceptar su regalo de salvación. Abismo aquí se refiere al sepulcro o Hades, lugar de los muertos. Dice, sigo al otro es del 8 al 12. Sigue. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se hace uno cristiano? Estos versículos le dan la preciosa respuesta. La salvación está proclamándonos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado. Seremos salvos. No lo vamos a dejar en el 10, lo vamos a dejar en el 12. Debí dejarlo en el 12. Miren lo que dice el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice, del 11, este versículo debe leerse en su contexto. Pablo no se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenzas y desilusiones. Habrá veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias empeorarán. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato. Todo aquel que lo invoca será salvo. Dios siempre ha de justificar a los que creen. Sí, lo que pasa es que el versículo 11 se puede malinterpretar. Si tú lo coges literalmente, el versículo 11
tú Sí, puedes... como que si te buscas de Dios, nunca vas a ser avergonzado. avergonzado. Exacto, y eso no Nunca es... vas a Eso no es ser... No, literalmente no, hay que cogerlo en contexto. Nunca vas a quedar en vergüenza Ahora, por no vas a- alguien que te... Pero la realidad es que el que cree en el Señor no caerá en vergüenza. Pero no de nuevo literalmente. No, pero no es que siempre, nunca... Es que la caes en justicia de Dios va a ser imputada a causa. ti. Entonces, aquí hay un contraste realmente en todos esos versículos. Lo que hay es un contraste entre qué. Según lo que hemos leído, ¿qué Pablo está contrastándole a los hermanos judíos en Roma? La ley de Moisés Y la Y y la ley de la gracia. gracia. Todo esto de lo que habla es, miren, hermano, Comparando la ley de Moisés. hermano, la ley de la gracia. el ser creyente en Cristo es por la fe. Hermano, el ser salvo no es por Moisés. El ser salvo es porque Cristo. Ahí Tú ve no la te ley de la salvas por ser pueblo de La Israel. gracia. No ser judío. Tú no te salvas por ser judío. Y ahí mismo lo explica, en un versículo lo dice, porque no hay distinción. Dios no tiene distinción entre los judíos y Y los los griegos. gentiles, y los griegos, o los romanos. Que haya escogido a los judíos primero. No, si aquí te lo La dice. diferencia entre judío y griego. Tú eres salvo si confesares con tu boca que Jesucristo, que Jesús es el Señor. Exacto. Y si creyeres que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en Jesucristo como el único vehículo, la única forma, la única persona por la cual vas a ser salvo, con todo tu corazón tú lo creyeres, tú vas a ser salvo. Y estás bien y reconciliado con Dios. Si tú sigues pensando, hermano judío en Roma, que tu salvación es por las obras tuyas y tus esfuerzos en cumplir la ley, te vas a dar con la triste realidad de que nunca la vas a poder Y por cumplir. Moisés y por esa No puedes Ese le pasa a cumplirlo. Joder Rico. Eso le pasa a un montón de gente hoy en día también, Clary. un montón de gente que trata por su fuerza, trata de cumplir, se pone como meta de cumplir las obras y es imposible, nunca lo va a poder hacer. ¿Ok? Nosotros tenemos que esforzarnos en hacer las cosas según la ley. Pero- no es que no vayamos a hacer lo que dice la ley. Pero eso no es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas. Eso es lo primero. Arrepentirnos. Ir corriendo todos los días, por la mañana, por la noche, al mediodía, cuando sea que metiste las patas, como dice tu madre. Ir corriendo donde el Señor y decir, Señor, me arrepiento porque cometí un error, me pequé. ¿Se acuerdan lo que hacía David? He pecado neciamente. ¿Se acuerdan de esa expresión? Cuando le ofrecieron las tres cosas, yo que caiga yo en las manos de Dios. ¿Sí? He hecho neciamente. Esa es la actitud. Esa es la ley. Eso fue lo mismo que dijo. Esa es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Justificado. Por la Por la fe. Salvos Por la gracia. Esa es la- Eso a mí no se me ha olvidado, fíjate. Esa es la fórmula. Dios nos convence de pecado, nos arrepentimos, tenemos fe y nos salva porque quiso. Porque le da gana. Porque quiso. Yo no uso esa expresión porque le dé la gana, porque Sí. se ve como Entendí. es arbitraria, Entendí. es humana. Es No es que sea cafre, es que, tú sabes, no es. Entendí. Eso es lo que quería decir. ¿Ok? Así que el Señor quiere. ¿Recuerdan el versículo que yo les leí en el devocional? Sí, Yo tengo planes para ustedes. Planes Planes para su bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno. de esperanza. Jeremías 29. O sea, si Dios nos dice a nosotros, miren humanos, Los planes son grandes. yo tengo unos planes bien grandes y aquí está mi ley. Síganla. Síganla, Traten de seguirla, mejor dicho. traten, intenten,
esfuércense y sean Para valientes. esos planes que Dios tiene. Pero, les recuerdo, esa ley no lo hace todo. Usted tiene que tener fe en este que es mi hijo amado. Mi hijo amado. Y con la fuerza y el poder de mi Santo Espíritu. Porque esa es otra persona que no hemos mencionado en todo esto. El que está ahora. Esa es la persona que está ahora ministrando aquí. Por eso es porque ¿Ok? está ahora. Si Cristo está aquí es por virtud de la persona del Espíritu Santo que está ministrando entre nosotros y nos está recordando los pecadores que somos sin Dios. Cada cual tiene su tiempo. No era el Necesitamos, como pueblo, como hombres, como mujeres, como niños, como viejos, como lo que sea, si somos humanos, tenemos un cerebro Como humano, ser humano. necesitamos arrepentirnos y reconocer que Somos sin Dios suficientes. No somos nada. Insuficientes, Clarimal. No somos nada. Esa es la palabra. Entonces la vida cobra sentido. Porque uno dirá, ¿para qué son las leyes? Si no puedo cumplir. Entonces cuando tú miras desde esa perspectiva, tú te empiezas a mirar a ti mismo y decir, wow, qué mal yo estoy. Mira en el espejo, Te empiezas a mirar y dices, wow, Señor, verdaderamente lo que Salomón decía era cierto, todo es vanidad. Hago cosas para yo satisfacer mi ego, mi carne. mi carne, Y todo bueno. total. Que sigo siendo un pecador. Y eso no me voy a llevar. ¿Ok? Y eso no te lo vas a poder llevar cuando te toque la hora, cuando el reloj diga, Clang, clang. No Llegado. me A las 12 de la noche. La gente siempre como que esté ganando mucho dinero y eso no te lo vas a poder llevar. no. Cuando te Pero mueras, tú sabes qué es lo no que te lo pasa. vas a poder llevar hacia con Dios. Nada de lo material. que vas a Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Le voy a explicar algo. Eso nosotros como creyentes lo tenemos claro, se supone. Pero aún siendo creyentes, nuestra carne nos engaña, nuestra mente nos engaña y Satanás no se queda callado. Entonces, en asuntos de dinero, siempre la carne busca la forma de tú sabes, de influenciar. Y Satanás dice, no, tú tienes chavo, pero por alguna razón tú quieres más. Tienes dinero que no tenías hace un año atrás y estás pensando Es más. Quiero esto. Así es la carne. Tienes, qué sé yo, 1 millón y quieres más de eso. Entonces uno tiene que en algún momento, en el camino de la vida, en un momento en el camino de la vida decir, espérate. Eso no va a ser. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Dónde está mi Dios? Ahí hay que buscar en la vida pasar el minuto parado. Por eso es que estamos aquí esta mañana discutiendo la palabra, para que por medio de esta discusión el Espíritu Santo nos revele y nos diga, tú estás perdido, si sigues Yo así, quiero saber dónde estás parado. para que tú sepas dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? ¿Ok? Estás en la arena movilista. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, todo esto que hemos leído hasta ahora es un hombre que quiere a una gente que está allí lejos allá en Roma diciéndole, muchachos, Es un hombre que está escribiendo pensando en los romanos, perdón, en los judíos, en los de acá, y está diciendo, hermanos, miren, mediten en esto, porque si siguen así van a tener Va a problemas. terminar. Bueno, va a terminar mal. ¿Ok? Y lo mismo, 20 siglos después, ese mismo hombre que escribió allí en aquella habitación que nos estábamos imaginándonos ahorita, nos estaba escribiendo a nosotros. Sí. Porque tal vez los issues son muy parecidos. Sí, parecido. Solo que no hizo sacrificio. Bueno, hay gente que todavía lo hace. ¿Ok? Sí. No, pero espérate, tú no tienes que hacer sacrificios físicos. No, yo sé. Tú haces sacrificios mentales y emocionales también. Oh, por eso, exactamente. Y tratas de convencer a Dios de lo que no tienes que convencer a Dios. Nosotros tratamos de convencer a Pero Dios muchas todavía veces. en algunas partes del planeta hay gente que hace sacrificios. Sí, pero no se lo hacen ni al verdadero Dios. Se lo hacen a otros dioses. Se va a hacer 20.000 cosas. Si al verdadero Dios le ofende que hagan sacrificios ahora, Claro. imagínate a los que le hacen sacrificios a otras deidades. De hecho, eso sí que... Eso es terrible. Todo es terrible. Eso sí. Todo. Todo Porque pecado es pecado. Todo pecado es malo. Todo pecado es malo. Todo pecado es malo. No hay pecado chiquito ni grande. Bueno, pues
por favor, Calimar, márcate bien ahí ese versículo. 12. Versículo 12 de capítulo Vamos por el 10. 13. Sí, ya está marcado. Ok. ¿Les gustó? Sí. Sí. Fue muy buena la discusión, ¿verdad? Tenemos unos detalles que aprender, de dónde Pablo recibe la ciudadanía, por medio de qué, o quién, Chico. y qué otra cosa era que tenía que buscar. ¿Dónde nació Pablo Por y eso. por qué viene su Sí, ciudadanía? ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a estar en pie. Ay, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Tarso, la ciudad de Tarso Tarso. también? Muy bien. ¿Por qué se llama Tarso? Averígate por qué se llama Tarso. Bueno, por eso, porque ¿Lo acabo de averiguar? yo estoy bajo la impresión de que la ciudad de Tarso es una ciudad europea, Europea. pero no estoy Debe estar seguro. con Roma, ¿verdad? Sí, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Pues por eso es ciudad de Roma. Vamos a buscarlo. ¿Qué es eso? Bueno, pues oremos. Oremos. Le damos gracias, Señor, por este día tan bonito, por la experiencia de discutir tu palabra, Señor, en familia. Te pedimos que nos dé sabiduría y que nos ayude, Señor, a seguir haciendo este trabajo con virtud, con amor, con entrega. Ayúdanos, Señor, en él y te damos gracias porque hoy hay alimento en nuestra casa para celebrar un día más de vida y agradecerte, Señor, lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por Clarimar sus comentarios, por Dieguito y por Amarili. Y permite que nosotros como familia podamos ser de bendición a muchas familias más a través de los tiempos y los años con estas grabaciones que hacemos. Solo tú sabes si de aquí a 15, 20 años alguien está escuchando este video o viéndolo. Solo tú sabes por medio de qué tecnología este video se conserve y alguien lo pueda estar viendo. En un lugar que ni yo jamás me imaginé. Como estoy seguro que el apóstol Pablo jamás se imaginó que 20 siglos después, desde este lugar, con esta tecnología, con este tiempo, alguien esté discutiendo la epístola hermosa que le escribiera a los romanos. Qué maravilloso tú eres, Señor, cuando nos das esas ilustraciones. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en esta casa y que a pesar de que somos débiles, Jesucristo, y de que somos pecadores y de que no lo sabemos todo, tú lo sabes todo, tú eres fuerte y para ti nada es imposible. En tus manos estamos y permite que podamos realizar todas las tareas que nos hemos propuesto para este día y para la semana que nos aproxima, Señor. Gracias, gracias por tu revelación, por tu amor. En el nombre tuyo, Jesucristo, hemos orado. Amén. Amén. Y cantamos al Señor una alabanza. Si tuviera fe como Un grano de mostaza. Gloria a Dios. Marimar, usa el micrófono para que te despidas de los hermanos en la internet, los hermanos de YouTube Cristiano, de todas las páginas en donde publicamos en la internet. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide,
que recuerden buscar de Dios, que oren y lean la palabra y que siempre estén velando y al pendiente. Y que sigan leyendo la palabra y que averigüen dónde están parados, dónde están sus pies, dónde están pisando. En el mejor sitio para buscarlo es la palabra. Que Dios les bendiga. Amén. Diego. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que sigan buscando de Dios, que ven y que, como decía, no pueden cumplir la ley, no la van a poder cumplir toda, que se esfuercen, pero que busquen de Dios y que no traten de cumplirla toda porque es imposible. Que dependan de quién. De Cristo, de Dios. Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que se edifiquen al igual que nosotros y antes de escuchar esta hermosa reflexión, ¿verdad? Este hermoso estudio, ore al Señor y pídale al Señor que le dé discernimiento y que les revele, ¿verdad?, lo que Él quiere enseñarle a través de su palabra, porque dice que su palabra no retorna tras vacía, la que hace aquello para lo cual ha sido enviada. Así que pídale al Señor, cuando usted estudie su palabra, que le muestre que Él le quiere decir, le revele lo que Él quiere decirle a usted en este día y siempre que estudie la palabra. Y que no se olvide que el mundo celebra hoy el Día de Acción de Gracias, pero todos los días debemos darle gracias al Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Si eres de Puerto Rico y conoces una familia que tenga necesidad de alimentos en el hogar, te puedes comunicar conmigo al 787-204-2680. Procurar por el hermano Serafín. Y su familia. Para ver si podemos, ¿verdad?, ayudar a esa familia que tenga necesidad de alimentos en su hogar aquí en Puerto Rico. Si no se te responde, ¿verdad?, si no se contesta el teléfono en el momento, deja como quiera un mensaje. Igual que llame. Un mensaje de voz que nosotros nos vamos a comunicar con usted. ¿Amén? Así que si conoces una familia que esté en necesidad de alimentos acá en Puerto Rico, no importa el pueblo que sea, nos llamas al 787-204-2680 y me dejas el mensaje en el texto, en la voz, que nosotros también vamos a responderte, o puedes también escribir un mensaje de texto al mismo número. Que la paz de Jesucristo esté contigo, con tu familia, con todos tus seres queridos, que puedas en este día, ¿verdad?, darle gracias al Señor. Gracias a mis hermanos de Colombia, que son los hermanos que están bien fuertes allá en YouTube Cristiano. También mis hermanos de Venezuela y mis hermanos de los Estados Unidos, de diferentes estados de la nación norteamericana. Estamos con fuerza también, gracias al Señor, la gloria es de Él. En Centroamérica y Sudamérica, mis hermanos de Argentina también se comunican mucho y los de Chile. Así que, nada, toda esa América, les enviamos saludos. También enviamos un abrazo a mis hermanos en Europa, especialmente a mis hermanitos y hermanitas que están en España, en Alemania, que nos han escrito también. En fin, en todas partes del mundo, en donde escuchen nuestras voces. Este es el ministerio Tablitas del Señor, o Tu Primera Iglesia. Y siempre me acompaña mi esposa Marilis Rodríguez, Dieguito Emanuel Alarcón y Clarimar Alarcón, la chica más linda de todo Puerto Rico, y es mi hija, por supuesto. Gracias a Cristo, ¿verdad?, la tengo tan linda. Y bueno, mi nombre es Serafín Alarcón, así que escríbenos cuando escuches el video, comenta el video. Y vamos a estar siempre, ¿verdad?, tratando de llevar esta palabra mientras Dios nos lo permita. Dios te bendiga mucho y que tengas un lindo día, una linda noche. Y si nos escuchas de aquí a 20 años, si es que el mundo sigue dando vueltas, si es que estamos aquí, ya Cristo ha regresado, pues sepa tu corazón que no estás solo ni estás sola, que Cristo te ama como Y que te ama bendice. y que te bendice. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios. Dios les bendiga, Dios les cuide, que tengan lindo día, linda noche.